Sí, acá estamos, tercer bloque de Ganadería TV, un programa a fondo, primer bloque, historia ganadería, pero con un histórico que además sigue en actividad y nos dejó muchísimas lecciones. Segundo bloque, viendo el tema del mejoramiento genético y cómo aumentaron los precios, y hablando justamente de esta expectativa, ¿no? Del que está mirando un poquito más allá, porque el que compra genética se gasta 6 dígitos, la realidad mira un poquito más allá que el día a día. Y ahora charlando con alguien a que lo hemos invitado varias veces acá y nos encanta tenerlo, y además toda la semana, yo diría de lunes a domingo, siempre tenemos algún debate, ya sea por WhatsApp Groups o también por las redes sociales. El ingeniero doctor Darío Colombato, profesor de la UBA, gran especialista en nutrición animal y además un gran lector también de lo que pasa en esto que es la ganadería de hoy. Gaucho, un gusto tenerte acá, ¿eh? Gracias, ya le estuve avisando ahí a todo el grupo, es más, ya hay reacciones porque mandé, acá estamos con Darío, si vas a ver la verdad del boom ganadera, mandé una... y aparece una discípula tuya, Carolina de Faveri, y dice... acá les muestro el boom y nos muestra todo un campo inundado. Bueno, de eso también vamos a hablar, vamos a hablar de nutrición en tiempos de crisis, pero primero vamos a tratar, ya que lo tenemos a Darío acá, que además de ser un especialista en nutrición, es un tipo que tiene una cosmovisión 180 grados, que es lo que tenemos que tener los argentinos, que es, Darío, yo veo, y lo hemos debatido mucho con vos, y está bueno contarle a la audiencia también tu percepción, ¿no? Me da la sensación como que en la carne hoy, que yo digo, mira, es más, le inventé el nombre del caviar argentino, ¿no? En la carne bovina nosotros tenemos la gran oportunidad de ganarnos un espacio en los mercados del mundo. Yo no digo que la Argentina se va a llenar de guita con esto, pero tampoco se va a llenar de guita vendiendo autos, salvo Brasil. Tampoco se va a llenar de guita vendiendo celulares porque no los hacemos. No, o sea, me parece que se puede llenar de guita en vaca muerta, se puede, entre comillas, se puede llenar de guita cuando empecemos a sacar gas, se puede llenar de guita con el agroturismo, pero es mercado interno. Ahora, me parece que la carne, los vinos, incluso yo hablaba hasta de las peras, ¿no? Algunos productos paradigmáticos. ¿Cómo ves eso? Yo lo veo igual que vos en ese sentido, y se empiezan a unir ciertos datos objetivos, ¿sí? Los datos objetivos que yo veo a nivel interno, claramente ustedes lo mencionaron probablemente en los bloques anteriores, que son esos precios que se están pagando por genética, que de alguna manera repasando lo que son inversiones genuinas en genética de productores que van a volcar esos animales a mercados, a rodeos generales. Estamos hablando de expectativas a futuro, que es lo que uno más ve, porque tiene que atravesar estas coyunturas complicadas como los que nos pasaba Carolina con las fotos y demás. Después también hay otros puntos objetivos, la cantidad de charlas sobre ganadería que se van desarrollando a lo largo y a lo ancho, te diría, del país, que también muestran un déficit en recursos humanos, porque no puede ser que algunos de nosotros estemos tan atorados en charlas. Eso no quiere decir que uno sea tan bueno, sino que falta. Lo hemos hablado con vos la otra vez y vos como docente, ¿no? Creo que sobre todo la UBA perdió esa vocación ganadera, le dejó el espacio a los vecinos de al lado, ¿no? A los veterinarios. Y había pocos tipos como vos que venían, Cristian, tu primo, ¿no? Tipos que venían, Fernando Canosa, Víctor Tonelli, vos, esos tipos que venían realmente enfocados en la ganadería, o por lo menos en lo mixto, ¿no? Eso con las expectativas yo creo que va a tender a regresar, va a haber más vocación. Están volviendo en estos años 2 o 3 buenos elementos formados en el exterior, de chicos agrónomos o veterinarios que están regresando. Y después veo una unidad, por ejemplo, con lo que les comentaba recién del trabajo en Chile la semana pasada, con un asesor brasileño que contó un concepto que para mí, yo lo decía en las charlas livianamente, que es el comercio virtual de agua. Uno piensa, ¿cómo es? ¿Por qué es más barato producir músculo que grasa? Y básicamente porque el músculo tiene 75% de agua y la grasa tiene entre 8 y 10% de agua. Entonces, en buena medida, energéticamente más barato ese kilo de músculo porque tenemos menos materia seca y hay más agua. Y él mencionaba, este asesor brasileño, que asesora a empresas grandes como BR Foods, por ejemplo, esa mega fusión de Sadia y Perdigão a nivel de Brasil. Él decía que el comercio virtual de agua llegó para quedarse, y esto es, por ejemplo, vender carnes, comerciar virtualmente agua, porque vos le estás pasando al otro país que no tiene el agua para producir esa carne bovina, le estás pasando el elemento agua
pero con un enorme valor agregado. Que son muchos litros de huella hídrica, ¿no? Porque un kilo de carne deben ser 6.000, 7.000 litros de huella hídrica, y un huevo vale son 800, creo, la de comparación. Dependiendo de la metodología que se utilice, hay una metodología que usa footprint.org, que habla de 15.145 litros de agua para generar un kilo de bovino. ¿Sí? 15.000 litros. Claro, 15.145. Mira, me guardé ese número porque a mí me llamó la atención y después... Sí, yo tenía el de 8.000 en la cabeza. Claro, porque depende de la metodología, es lo que me explican los expertos, porque enseguida cuando escuché ese número empecé a... Le escribí a Cristian, le escribí a Pablo Cañada. Imagina, a ver, 2 años y medio, un consumo de ¿cuántos litros de agua por día? Ponele 15 o 20 litros de agua por día. Es el 10% del peso vivo. Claro. Lo que pasa es que no es solo el consumo, sino que de acuerdo a metodología también se toma en cuenta el agua utilizada para la logística, el agua utilizada para lo que es distribución, procesamiento, el agua del cultivo que le da después el suplemento. Claro, ¿sí? No es solamente el consumo de agua per se del animal, porque también deberíamos de alguna manera descontar, que seguramente en las metodologías esas más específicas se hace, descontar excreciones, digamos. Correcto. Agua que cae por heces o agua que cae por orina, el mismo sudor, una suerte de balance hídrico de una vaca a lo largo de su vida, que claramente va a ser mayor cuanto más ineficiente sea nuestro sistema. Ejemplo, la cría. Claro. Que como lo conversamos contigo, como lo conversamos con Carito y con otros técnicos en el área, nuestro problema de ineficiencia en la cría es más bien social que económico, porque quienes ustedes tienen muchas veces sentados aquí, que son productores del 92% de preñez, 88% de destete, esos están a fondo y están buscando incrementarse. El problema es en el escalón más pequeño, en donde ese no está pensando en el negocio, y muchas veces lo que me da la impresión a mí que es que cuando el ternero vale más, el tipo en lugar de trabajar más, trabaja menos, porque dice yo ahora necesito menos. La misma guita, claro, y puedo dedicarme con menos terneros al mes, vivo. Qué bueno, quedémonos acá, no hagan olas, y empiezo a protestar por otras cosas porque los costos van a ir atrás de los precios, en ese sentido. Hay veces que los costos vienen adelante y después los precios acomodan, y otras que uno nota que primero salta el precio y el costo luego empieza a aumentar. Darío, te pido un indicador de esos que vos yo creo vos los contás en tus charlas, asesorás de eso y todo, que es ese eslabón del medio que es la recría, ¿no? Que antes por ahí era la invernada porque se ocupaba de hacer esa parte más llegar al final del engorde. Después al aparecer en el fondo del feedlot es como que a mí ese eslabón lo visualizo más, ¿no? Ese tipo que dice, ok, compro este ternero 180 kilos, yo trato de meterlo hasta ponerle 330 y se lo doy a él para que le meta 100, porque además le estamos exigiendo al feedlot que en vez de 80 le meta 100, 120 o 130 kilos más, que sea eficiente él. Ahora, ese que hace eso necesita tener buena pastura, muy buen manejo de forraje, ¿no? También algún tipo de suplementación para hacer muy económicos esos kilos. ¿Está pareciendo más el que veas el negocio de la recría? Sí, de hecho, digamos, hoy incluso se dice que los números están dando mejor cuanto más larga es esa recría, por supuesto sin sin irnos de mambo, como dicen los chicos, ¿no? Estamos hablando de una recría que arranque en el destete y que no se vaya más allá de 9 meses de duración. 600 gramos, 700 gramos por día. Sí, dependiendo del destino de ese ganado. ¿Por qué? Yo el otro día en Concordia, en la charla, les mostraba 2 fotos. Uno, animales llegados a 300 kilos con 350 gramos de ganancia diaria, o animales llegados a ese peso con 600 gramos de ganancia diaria. Y les preguntaba a la gente, ¿qué les parece esta recría? Claro, la de 350 gramos les parece horrible, ¿sí? Pero ese es un tipo de recría que puede servir mucho para el animal tipo cuota 481. Claro, muy pesado, ¿no? Porque vos le haces hacer más estructura de cuerpo. Caja, y luego tengo las restricciones que me impone la resolución de 481, que es esos 100 a 120 días completos a corral con una dieta alta en energía. Tengo que tener marmoreo, pero no se me pueden pasar los asados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo a un frame de los nuestros, de Cuenca del Salado sobre todo, lo llevo a 600, 700 gramos por día durante un plazo superior a 4 meses? Llega con 4 milímetros de grasa al momento de entrar al feedlot. Dije 4, puede ser 6, puede ser 3, pero llega una foto bien. Porque era muy ilustrativa. Claro, llega muy bien engrasado, y si yo ese frame llega tan maduro el animal
que cuando lo obligo a estar 120 días a corral, lo primero que se me pasa es todo el parrillero, que es el 27% del total de la res. Entonces, no importa qué negocio hayas podido hacer con el lomo, con el cuadril sin tapa, con los angostos, que si se me cae el parrillero porque no lo puedo ubicar en ningún lado, se me derriba la integración. Claro. Entonces, las dos recrías pueden servir dependiendo del sistema. Lo vas a meter en la categoría entre 390 y 430, ¿sí? Que es una categoría muy interesante de novillo, pues ya le ganaste. Kilo por día. Metele, claro. Y a ese llévalo y ponele grasita en el pasto, que con eso vas a abaratar mucho el costo de kilo producido global. En cambio, lo tenés que llevar a 460, 470 y el frame es tan plástico que si lo llevas acelerado lo amadurás. Bueno, llévamelo un poquito más despacito, nunca negociando los primeros 3 meses post destete. Esa parte para mí es innegociable. Esa recría tiene que ser buena siempre los primeros 3 meses. Además es más barato, o sea, es un animal más barato nutricionalmente, ¿no? Porque ahí le estás dando más forraje. También vos podés decir, bueno, las hectáreas de forraje también la podrías convertir en energía más intensiva. Pero ponele, lo que sí tiene que tener es más espalda financiera, porque lo tenés que bancar por ahí el doble de tiempo. Eso es real, ¿no? Bueno, eso es real y para mí más casi te diría, te lo tendrían que garpar un poquito más el que te lo compra. Va a llegar en la medida que tengamos a alguien traccionando por ese animal. Entre 390 y 430 ya tenemos a los supermercados en general traccionando por esa mercancía, y por encima de 430 empiezan a aparecer las ideas de exportación, ¿sí? Que empiezan a traccionar quizá levemente, porque hay cuestiones de competitividad que yo no soy un experto en la materia, pero que entiendo que las hay. Y luego, digamos, también hay cuestiones que tienen que ver con eso que decía recién de la recría. Tenemos que saber en qué pastos estamos, qué costo de oportunidad estamos pagando por eso, para tratar de diluir, sobre todo el fijo de la hectárea, en muchos kilos por hectárea, sin la necesidad extrema de sacar los gordos, ¿sí? Y otro tema que a mí siempre me espanta de alguna manera, y que lo pido al empresario que lo tenga muy claro, que es la parte impositiva. Muchas veces hacemos unas recrías que son fantásticas, maduramos el animal tempranamente, vendemos en último tercio en último trimestre previo al cierre de balance, y tenemos un problema impositivo, digamos, un pago que no se puede diferir inmediato. Entonces, todo lo que yo hice muy bien productivamente me termina redundando en un menor resultado para el empresario por una cuestión impositiva, la imposibilidad de alguna manera de diferir ese pago un poquito más de tiempo. Darío, vos hablabas de un supermercado que te piden un 390, 430. Ahora, ¿qué es lo usual en el supermercado? Porque en la carnicería, supermercado, me parece que lo usual que tenemos nosotros como oferta está más cercano a 300, 320 que a 390, 400, ¿no? Seguimos todavía teniendo mucho más animal liviano que pesado, ¿no? Es probable, si uno ve las estadísticas de, por ejemplo, los porcentajes de ocupación y las salidas que nos da la Cámara Argentina de Feedlot, que es una buena estadística, probablemente haya otras también. Yo noto un cierto corrimiento, ni hablar en el universo de productores que visitamos ya el corrimiento empezó en 2010. O sea, esto no es digamos, no es para nosotros una novedad que hoy la recría esté en auge, porque esa novedad la veías cuando mirás un escenario de 12 millones de cabezas de pérdida, un paradigma que se rompe del 80 centavos a $1 a $2, vos decís, flaco, acá no vamos a tener mucho más terneros, no hemos aumentado la cantidad de terneros a faenar por año, a faenar en realidad terneros destetados por año, o sea, maquinita de producir carne para a futuro. Al no haberlo aumentado y seguir aumentando nuestra población despacito, pero vamos aumentando, el haber un poquito más de turismo, mayor cantidad de inmigración y querer salir al mundo, la solución pasa por ir para arriba. En el supermercado donde yo habitualmente busco la carne, a mí me gusta mucho el tema de tapa de asado al horno, por no tener parrilla. Aquí en Buenos Aires, tapa de asado me parece un corte que es muy muy interesante, relación precio-calidad, y despacito en el horno llega con una terneza fantástica. En la tapa hay un sellito, en general. Entonces, a mí me gusta ver la tipificación que le pusieron y el peso de la media. Y lo que estoy viendo mucho desde hace un par de años ya es esa media 112 kilos, esa media de 110, 109, que juntando todo el novillo. ¿Que te da un animal de cuánto?
De de un animal de muy 360, cercano a los 400. Cerca de los 400, Claro, porque son 250 kilos de red dividido 0,6, 0,58, Ujú. 0,59, me está dando Sí, cerca de sí, los sí, te 400 kilos. toca 400. un Y poquito otra más. cuestión que me pasó en la práctica con un cliente en particular que tiene carne con marca. Al pasar por una etapa de recría pastoril y no terminarlo de 350, sino que pasamos a 380, 390, se acabaron las quejas del tema gusto a chancho. ¿Se acuerdan que a veces decíamos, mirá gusto vos, a chancho mirá y vos, todo? qué buena que está lo, eso, lo terminás diluyendo prácticamente a cero porque le pusiste una etapa pastoril y ese animal desarrolló características, sobre todo en su grasa intramuscular, que van a cambiar esa percepción, ese flavor que le dicen, que ese aroma y sabor, que en muchos casos nos tiraba un poquito el producto para atrás porque decían gusto a chancho y no era un atributo positivo justamente. No, para yo nada. creo que no, Era un atributo era una negativo. crítica, pero hay un prejuicio ahí, había un prejuicio en función del tamaño del corte también. Seguramente, o sea, estas cosas de las decisiones, ese es un muy buen punto, estas cosas de las decisiones del consumidor son tan amplias que abordarlas desde un solo factor es errar, ¿sí? Porque siempre es multifactorial ese planteo. Pero nosotros lo vimos y al bajar ese porcentaje de queja a cero, realmente dijimos, bueno, muchachos, acá está el camino, el corte lo agrandaste un poquito, no fue perceptible inmediatamente por el consumidor, no te das cuenta un corte un poquito más grande. Me pareció muy ilustrativo un comentario del otro día en tu charla de Concordia, cuando alguien te hizo una pregunta con respecto al color de la grasa, no sé qué, y vos dijiste, el color de la grasa depende de la necesidad del frigorífico, de la necesidad del comprador, del mercado, no es un problema, ¿eh? El color de la grasa tiene muchos factores entre la raza, el sexo, el tipo de alimentación, la restricción, el crecimiento compensatorio del animal, el tipo de dieta, antioxidante que le haya puesto, la industria, cómo lo maneja. Pero cuando vos le preguntás a la gente en Estados Unidos, sobre todo cuando han tenido problemas de color de grasa, la respuesta pragmática es, y mirá, va a ser tanto más amarilla como carne abunde en el mercado. Eso me ¿Sí? pareció... Entonces, que no quiere decir que todo el resto de los clientes parciales que tenemos en la cadena son, digamos, ladrones o que nos están matando con la grasa amarilla. Sabemos que hay caracteres que digamos tienen que ver con la carne, con la grasa Totalmente. amarilla, son pre y post faena, pero No muchachos, influyen en nada en el sabor, ¿no? en el sabor puede llegar a influir en el caso que esa grasa, la grasa amarilla es una acumulación de carotenos, ¿sí? Y el tema del sabor está mucho más volcado a la grasa intramuscular, no tanto. Lo que pasa, la percepción negativa es que grasa Es a la amarilla vista. es un animal que la gente lo puede viejo, notar, ¿no? como viejo, Claro. pues son acumulaciones de Tipo de caroteno carne muchos vaca años. era, ¿no? Carne Esta vaca. carne de vaca es Y bien el amarillo. comprador te mira la media res, te deprecia el valor de la carne por la grasa, pero por el color de la grasa, pero es decir que le está sobrando carne. Y ese caroteno es el que valorás en la carne de pollo, ¿no? Porque viste cuando te piden más color, en el fondo Sí, se sí, busca sí, el... son- de hecho, muchas veces en esas dietas muy precisas como en las aves, se utilizan le agrega un poco más, pigmentos, o sí, se maíces utilizan con más pigmentos. caroteno. Sí, totalmente. Darío, del otro lado no quiero dejar pasar este momento, ¿no? Le recuerdo a la audiencia que hoy es 11 de septiembre, vinimos de un fin de semana terrible de agua por todos lados, venimos de 3 años de mucha agua, se habla de más de 4 millones de hectáreas bajo agua, más anegadas, etcétera, y es como un fenómeno que no termina de frenarse, ¿no? Entonces, en medio de todo esto surge, bueno, ¿qué hacemos con la hacienda? Primero te pregunta cómo es el panorama que vas escuchando vos, ¿no? De tus clientes, de tus viajes, todo. ¿Cuáles son, qué sé yo? Yo lo he escuchado ya en tu provincia de Entre Ríos, islas y todo eso, prácticamente abandonadas. Todo eso se fue, había más de 1 millón de cabezas ahí en las islas, ¿no? Sí, se fueron primero por la sequía, después ahora por más Por esta exceso cantidad de agua. Pero ¿qué sí. estás viendo hoy de temas que tienen que ver con manejo, ¿no? Por supuesto, a veces el manejo más defensivo, vendo todo y me lo saco encima, pero salvo eso, ¿qué ves? No, yo lo que veo principalmente es la necesidad de mantener el ánimo en la gente. Sí, más que tirar recetas mágicas o recetas impracticables, como nos ha pasado muchas veces a los técnicos, que nos olvidamos de lo básico y nos vamos a lo reduccionista o lo impracticable. Si tenés un camino inundado y le estás diciendo que tiene que darle 8 kilos de rollo a una vaca, si el camino tengo inundado, ¿qué parte de inundado esa no entendiste?
Yo creo que manteniendo el ánimo es algo de lo más importante, y después priorizar. A ver, porque la coyuntura a mí me está diciendo que tengo que, de acuerdo al estado corporal de la vaca, hoy que está terminando de parir, suponiendo que los rodeos están estacionados, porque buena parte de este problema de inundaciones se está dando aún en campos que la gente, al no estacionar el rodeo, tiene 6 meses de parición. Claro, ese al final la está pasando mejor. Y la verdad que con hoy debe estar diciendo, che, qué bueno, porque tengo recién el arranque y me queda todavía el final, capaz que me baja el agua en noviembre. Probablemente tenga una hipomagnesemia tremenda. O sea, en ese sentido, ¿viste? Puede salir pato o gallareta. Yo creo que para los que hacen o estacionan el servicio, que son los menos, pero el 50% de las vacas, por lo menos en nuestra región o más, ahí tenemos que ver, de acuerdo a estado corporal del vientre y recurso forrajero disponible y a disponer, que es siempre la futurología que nunca nos sale bien, empezar a clasificar las vacas que puedan ser candidatas a destete precoz, sobre todo si ya hoy veo un estado corporal en baja, porque también debemos recordar que esa vaca se debería preñar cabeza, o al menos en el segundo mes, para no perder kilos al destete el año que viene, digamos, no perder terneros, porque esto es un ciclo. Tenemos que evaluar también el tema de la coyuntura 2, como lo decía el otro día, con la hipomagnesemia. Agosto es siempre en la casuística el peor mes, pero esto lo podemos ver corrido y aumentado para septiembre, octubre, porque estamos llevando las vacas a lomitas pseudoagrícolas, o estamos usando lomas agrícolas con coberturas que no pensábamos usar, pero de emergencia, en donde encuentro un forraje verde precioso, puro potasio, que es un inhibidor de la absorción de magnesio a nivel ruminal. Entonces, y llevo una vaca que por ahí está bien, y si no está del todo bien, está recién parida con alto requerimiento. Entonces ese combo, y estresadísima por los movimientos y por el agua. Entonces ese combo es lo que nos enseña siempre, desde el servicio veterinario de INTA Balcarce hasta los profesionales de la veterinaria, nos enseña que es el peor combo de todos. Yo estoy atendiendo quiero decir, no consultas muy puntuales, sino llevando este tema del destete precoz de las vacas, que vayan a destete precoz, llevando el tema de hipomagnesemia, tratando de avisarle a la mayor cantidad de gente posible, que esté súper alerta. Y posteriormente, si esa vaca pasó muy mal el preparto, lo que es muy probable que tenga muy poca leche, capaz que tenemos pasto disponible para darle en primavera, no tenemos leche en la vaca, y empezamos a sufrir en kilos al destete posterior. Entonces ahí una herramienta como el creep feeding, ¿sí? Con un grano que uno tenga muchas veces en el campo, no es necesario salir a comprar a priori, pues recordemos que el camino está con agua, o el camino está con bastante barro, entonces no está bueno andar metiendo camiones, esas cosas. Capaz que tenés algún grano de maíz cosechado la semana pasada, porque también eso nos está pasando, o tenés a priori, a principio de primavera, o a fines, mejor dicho, de primavera, ya tengas algún grano de avena, algún grano de cebada o aún trigo, un poquito más peligroso por ahí para terneros, pero que en donde uno pueda usar estas herramientas. Pero me parece que lo principal, y que es lo que están haciendo los colegas en esa zona, es tratar de ayudar hasta desde el punto de vista anímico y empezar a priorizar categorías improductivas, y bueno, esas de alguna manera va a haber que buscarles una salida, y las categorías productivas concentrarme en que esto es una cadena que tiene que seguir. ¿Vos ves hasta ahora mucha pérdida quiero decir, campos que realmente, estos campos que han estado bajo agua total, ¿no? Caso sobre todo lo que tiene que ver con el noreste de La Pampa, oeste de Buenos Aires, todos esos campos, gente que directamente liquidó o está usando algún tipo de sistema de arrendamiento con otro, de asociatividad? Esa es la primera. Y la segunda es si ya se ve proyectada mucha mortandad de ternero, problemas con vacas y todo eso. No he visto, pero creo que es por el universo de productores que estoy visitando. Yo no he visto pérdidas notables, pero creo que es un defecto mío y no... Es presumible que las haya. Yo tuve tuve oportunidad ayer, sin ir más lejos, recorrí prácticamente, salí de Carmen de Patagones, llegué a última hora anoche, todo lo que es la ruta 3, después la 51, la 205, o sea que pasé por los pozos, digamos, todo lo que es Bolívar, alrededor está Palqué, ¿Anduviste por todo ahí?
todo es ¿Y una pudiste cosa transitar pese a la lluvia y todo? Vino, hice 800 kilómetros bajo el agua, con diluvio. Solamente los primeros 100 kilómetros hasta Pedro Luro, por esa zona, pero después todo el resto bajo diluvio, pero impresionado de lo que eran. Nunca en mi vida, de los 50 años que hace dando vuelta por el campo, vi semejante cantidad de agua. Con lo cual el tema de mortandad no lo estamos palpando ahora, pero... Es muy presumible y diría que ya Comisión de Ganadería CREA y esos e instituciones similares deben estar teniendo ya sus proyecciones. Yo espero claramente que sea lo menos posible, pero como dice Agustín, capaz que el universo de productores que visito no sea, quizá por chance, no sea suficiente para decir, bueno, no, mirá, acá hay pérdidas. Lo que sí es cierto, y que vos lo marcabas recién, es que ese productor ganadero viene buscando opciones de asociatividad, opciones de nuevos negocios de alguna manera, algunos por obligación, digamos, claro. de esas asociaciones. Pero si vos tenés un buen plantel, de eso que vos has trabajado con otros colegas, ¿no? Un plantel parejo, bien hecho, tipo que se rompa, que los tienen, que están buscando, y de repente te ocurre algo como este. Yo creo que no te lo podés desprender, tenés que agarrar y buscás en redes como existe hoy. Mira, Gaucho, vamos y vamos, pero no lo pierdo. Lo primero que recibimos fue en feedlots de hotelería que visitó, recibimos hacienda de otros feedlots que empezaron a tener que bajar su capacidad, o inclusive de campos que ya no aguantaban. Eso es un tipo de asociatividad que se buscó. Luego, en términos de vacas, sí he visto, digamos, negocios de arrendamientos y posteriormente también van a venir, asociado o no a este tipo de eventos, las nuevas asociaciones con los siguientes clientes parciales de la cadena, digamos, que el abasto empiece a tener. Lo que sí veo muy, muy complicado, pero no estoy en el área, es la lechería. Ahí sí he visto pérdidas muy notables en producción, en futuro, y la verdad que va a llevar mucho tiempo eso a volver a recomponer. Ahí he visto mucha pérdida. Yo te preguntaba, cuando arrancamos, le preguntaba a Darío el tema recría, ¿no? Ahora te pregunto si estás viendo cambios en todo lo que hablamos también de cría, ¿no? Pero estás viendo productores de cría tipo que por ahí no estaban en el 60, pero a lo mejor estaban en un 70% de destete, y los tipos dicen, che, macho, yo quiero llegar, como dicen algunos, al 90, al 85, quiero estar como los Yankees, decime qué tengo que hacer en aspectos de manejo y nutrición. Y la otra que te pregunto es esto: si bien el feedlot siempre ha sido, porque el que entró en el feedlot ya entró con la hipertecnología, es como hablar hoy de los campos ganaderos de ganadería subtropical, hay gente que entró con una nueva generación, con otra bocha, ¿no? Pero ves también en el feedlot cambios en la manera de alimentar, cambios en la manera de manejarlo, ¿ves cambios en el manejo en ambas puntas de la cadena? Sí, en la cría claramente pero es un tema de visión. Si quien te convoca tiene una visión empresaria de antemano, aún siendo ganadero, o sea, no es necesario venir a la industria para tener una visión empresaria, claramente está buscando afinar el lápiz para ver si puede incrementar la carga, para ver si se queda con más animales, más vaquilla de reposición. En la recría también hay un aspecto, aquel que hacía cría pura está buscando la opción de recriar, en parte porque aumenta su facturación, en parte porque de alguna manera cambia los momentos de venta. Ahí sí conviene hacer una buena recría, porque entonces, o de buena ganancia de peso, porque entonces vos realmente le ganás a la depreciación del producto. Si un ternero 180 habitualmente vale más por kilo que un ternero o un novillito de 240 o 50. Entonces yo tengo que hacerlo en poco tiempo, esa recría, llegar a los 240 o 50, para que, o sea, con alta ganancia, para que no me coma el financiero, ¿sí? Y realmente pueda facturar más, poniendo los dos precios a la par, deflacionados, ¿no? De todas maneras, debería ser un producto cotizado ese, ¿no? Porque si yo soy un feedlotero, digo, este flaco me está tirando un animal en un momento donde no tengo la pendiente, o digamos, no tengo la masiva salida de zafra de ternero, porque va a salir después eso, a lo mejor 4 o 5 meses después, y además me está dando la posibilidad que yo le cargo 100 kilos, se lo vendo al supermercado, ¿no? A mediados que, digamos, a medida que pasa
hacia septiembre, octubre, más cotizado debe tener su debería mercado, estar. ¿no? ¿Sí? ¿Tirás un Sí. novillo de 240 kilos? Te diría que en la medida que te tracciona un poquitito lo de arriba por la exportación o por el novillo de 400 kilos, más cotizado va a estar Claro. ese 240 o 50. Hasta sería presentado sano que en agosto, ocurriera eso en septiembre. un ciclo ganadero, ¿no? Tiene que ser sano, pero tiene que venir traccionado de arriba. Claro. No puede ser que nosotros Mm. tapemos el mercado con novillito 240 o 50 porque nos gusta. Claro. Porque lo único que vamos a hacer es bajar el precio si no hay una demanda. Y tiene que venir algún anzuelo. Tiene que venir el anzuelo, que yo creo que se va dando despacito, no lo podíamos, digamos, Forzar más forzar y no a que surgía eso naturalmente. a que eso ocurriera tan rápido. Y en Aument- el feedlot, perdóname, en el feedlot, en muchos feedlots todavía lo que nos falta es lo básico, digamos, que la comida caiga dentro del comedero, que los caminos de mixer estén bien consolidados, tratar de paliar por todos los medios nuestros problemas de barro, que es el enemigo número uno del feedlot, buscar realmente que el negocio esté no que el maíz esté barato necesariamente, sino que realmente yo le pueda dar un valor a ese maíz y que a la hectárea de maíz le termine sacando mucha más plata gracias a que la convertí en carne, tomando en cuenta que tengo un capital de hacienda que es muy alto, ¿no? Sacando las inundaciones, pues las inundaciones nos complicaron a todos, pero me complica mi famosa teoría, ¿no? ¿Viste? Entonces, yo siempre, digamos, esta teoría con la que jorobamos tanto con vos y con otros y qué sé yo, que es el BG, tiene que ver un poco con esto de posicionarnos en el mundo, motivarnos nosotros mismos, volver a buscar vocaciones ganaderas, que alguno escuche y diga, a ver, este flaquito que habla, qué sé yo, y por ahí escucha, a ver, pero lo llamó este Darío Colomato, que es bastante bocho, y los dos hablan de boom, y vos decís, che, ¿convendrá invertir más en la Argentina, por ahí que en Uruguay, que es más chiquito, o en Brasil, que es grande, pero que, digamos, no tiene las condiciones ecológicas para potenciar toda la fisiología de un buen producto? Y diga, che, si nos vamos a la Argentina, ahora si nosotros nos pasamos llorando, decimos que todo anda como el traste, qué sé yo, me da la sensación de que ahuyentás a la gente, ¿no? Sí, La gente sí, va a los lugares donde hay gente divertida, los chicos van a los bares donde está lleno de gente, Donde nadie va a un hay lugar actitud, donde es todo depre, donde ¿no? hay una actitud pro. Entonces yo digo, fuera de las inundaciones, vos no lo ves, y más creo que yo lo puse en algún WhatsApp group, y acá te voy directo a la pregunta. Si vos y yo le tocáramos en Olivo 10 minutos a la puerta a Macri y nos atendiera y fuéramos y dijéramos, Mauricio, posicionemos este producto en el mundo, tenemos la gran posibilidad de una proteína de alto valor que necesita 15.000 litros de huella hídrica, que podría ser el caviar argentino y que acompañado con un buen Malbec y con pera flambé, ¿no? Flambé, podría ser el gran plato del mundo. ¿No nos la compraría y por ahí le diría al equipo, muchachos, ¿cómo se puede ir más rápido en esto? A ver, yo Tal vez la pregunta es si vos y yo querríamos ir a que el presidente apure las cosas que se puedan apurar. probablemente ya la vieron. Yo le tengo mucha confianza al equipo actual de agroindustria. Yo bajo muchos de ellos, los conozco, y creo que están haciendo todo lo posible. Tal vez algunas cosas salen más rápido, otras menos. Es cierto que la coyuntura por ahí no ayuda, el tema de las inundaciones claramente. Te pone todo fulero. Lo que pasa es que eso iba a pasar, digamos, podía pasar una sequía también, y nosotros, por eso yo no haría que uno se tenga que autoflagelar por decir, bueno, vamos a hablar de un boom. Cristian la otra vez aquí en este mismo programa hablaba de Cristian Feldkamp, de un boom de expectativas, Sí. que es lo primero que tiene que aparecer, ¿sí? De expectativas, porque el negocio es muy largo. Yo creo que el equipo de agroindustria, del cual, repito, conozco a muchos de ellos, está haciendo las cosas. Probablemente haya otras para hacer más rápido, que quizá, si me pongo a pensar cómo las haría, yo no sabría hacerlas. Pero ponele esa que yo a veces la he tirado, ¿no? Vos creo que me la escuchaste una vez, y que estoy seguro que el equipo de Agroindustria primero que dice, no, me agarra Duhovne o Abad y me matan. ¿Viste? ¿Qué decir? Yo te agarro hoy el balance que vos tenés y entregaste, lo que vos contabas hace un rato, y vos me demostrás que estás vendiendo con 3.20, 3.30 promedio, que hay mucha gente que lo hace, y yo agarro y te digo, escuchame una cosita, vos quedate tranquilo, vos ahora te metés en toda esta ficha, que ya tiene tu quit, tu número y todo. Bueno, si vos le metés 140 kilos más al animal, esos 140 kilos están libres de impuesto a las ganancias, más cualquier otra cosa que podría ser impositivamente posible. Yo te pregunto, ¿no se entusiasmarían más clientes tuyos si supieran que meten 140 kilos que no tienen 35% sobre ganancias, no tienen, no sé, ingreso bruto, algunas cosas que tienen que ver a nivel nacional? Cuando yo lo planteé en un momento me dijeron, no, Abad me mata.
no te lo va a aceptar nunca el director de la FIP. Duhovne diría que no, pero escuchame una cosa, Gaucho, pero si estos 120 kilos en este tipo no lo van a cobrar nunca. Si ella vende a 330, si te está tirando 140, le va a pedir mucho más laburo a vos, te va a pedir a mí, me va a meter unas pulsivas, o sea, va a hacer un montón de cosas, va a vender más kilos y esa guita en el fondo va a quedar indirectamente. Es la atracción de la cadena. Digo, como una idea de esas que de repente vos digas, tienen un costo político que a lo mejor decís a la máquina te va a decir que no, pero si se lo sabe vender te puede decir que sí. Yo creo que el negocio solo se va a ir dando hacia aumentar el peso de faena. Claramente se va a dar por la obligación o por el incentivo. El incentivo es que la cadena traccione. El incentivo, digamos, va a ser también que se simplifique la cuestión impositiva, que cuando yo lo escucho en la parte de mi familia hablar de la cuestión impositiva le salen granos por todos lados. Claro. Creo que es más que nada por una sucesión de vencimientos mensuales que no permite que la gente se ocupe un poquito más en producir, porque estaba más ocupado llenando planillas por computadora o en persona, perdiendo un montón de tiempo. Y por el otro lado, por la vía de la escasez, que es la más dolorosa. O sea, repetimos, si yo saco la cuenta de la cantidad de habitantes nuevos que tiene Argentina, de argentino por su tasa de natalidad positiva del 0.9 aproximadamente, entre 0.9 y 1. En Chile, en Brasil es 1.17 y eso, ¿sabés qué? Le está diciendo que a 2040 ya no tenés mano de obra, a esa tasa de crecimiento de la población no tenés mano de obra suficiente para sostener los 213 millones de cabezas que tienen, con lo cual ya es un problema que te dicen, ¿y por qué las compañías están mirando 2040, 2050? Porque tiene que estar preparada con los productos. Entonces, la escasez a nosotros, solamente pensar que tenemos el 0,9% de 42 o 44 millones que seamos, groseramente 500.000 personas nuevas todos los años de hace años, a mí me está dando una demanda agregada aproximadamente de 24.000 a 25.000 toneladas de equivalente res con hueso, que si lo llevas al peso promedio de faena son 115.000 novillos más de 400 kilos. Eso, si nosotros no incrementamos esa producción, solito vamos a ir bajando el consumo de carne. No solo no va a quedar para saldos para exportación, sino que nosotros solo vamos a ir bajando. Entonces, es ahora el tiempo para empezar a pensar esas herramientas que tienen que venir por una simplificación de estos sistemas. A mí me decís impuesto al cheque o ingresos brutos, y probablemente que la mayoría de los productores empiezan a mover las alitas para decir, bueno, yo incrementaría esto así. Porque te impacta directamente en la rentabilidad. Estás jugando con números tan finos. Estás jugando con números muy finos y estás muchas veces con intermediaciones en todo sentido, en todas las cadenas, que se llevan buena parte de esa renta por la cual trabajás 2 años y medio para que otro en 15 minutos se lleve una buena parte de la renta, o tengas un Estado que por ahí no te provee los servicios básicos y con muchísimo menos riesgo, y con mucho menos riesgo. Entonces, sin caer a la intermediación necesariamente en nuestro sector, vemos también que se tiene que simplificar un poquito ese planteo. Te hago la última, Darío. En tus cuentas, ¿qué te da? ¿En qué momento llegaremos de repente a 1 millón de toneladas? Primera pregunta, ¿no? ¿Podremos superar esas famosas 750.000 toneladas de carne que supimos vender en el exterior, llegando de repente a 1 millón, que es el famoso cálculo que se viene haciendo? ¿En qué momento lo ves a eso? ¿Cómo ves un poco la película? Agua mediante, ¿no? Porque de nuevo quiero mencionar el agua por respeto a muchos productores que me están diciendo es un tropiezo que estos no calculan de un televisor y no. Sí, yo he visto los modelos más serios, que son los que maneja Christian Feldkamp y su gente en ACREA, y creo que a 2024/2026 vamos a estar, o podríamos estar en esas 750.000 que son tipo un umbral. Para eso, por supuesto, tiene que de alguna manera entenderse como una política de Estado en donde puedan cambiar los gobiernos, pueda cambiar el signo político de los gobiernos. Y esto sea una política de Estado. Y esto sea una política de Estado, como lo ves por ahí en otros países vecinos, en donde con menores recursos como los que tenemos nosotros,
han visto que es hasta impensable vender un animalito muy chico, no muy joven, muy liviano. Entonces, al ser impensable, no es que rompan un paradigma, han intentado meter, sobre todo con el Holstein, con el Holando, caso chileno, han intentado el ternero bolita y no les da porque el consumidor no está dispuesto a convalidar un precio superior por ese producto, siendo que puede ser superior en algunos aspectos. Entonces, yo creo que en ese sentido no la veo antes de unos 8 a 9 años probablemente. Sí, pero estás dando cifras de que es casi triplicar en 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque si mantenemos... Bueno, pero que terminaremos, porque el año pasado se habló de que terminamos de 2.70 más o menos, este año todo el mundo habla de 3.50, sería duplicarlo. Sí, vamos... Este año, vamos el año pasado fueron, ¿no? Yo creo que en 2017 vamos a estar a 2.70, 2.60. Pero... lo que es interesante del análisis que hacen ustedes es que por ahí, si fuéramos entre un 10 y un 20% de incremento anual, luego eso puede maximizarse realmente. O sea, 1 o 2 años de 15 a 20% anual, posteriormente puede dar de alguna manera la plataforma para lanzarte, porque al mismo tiempo se debería acomodar Rusia, se deberían acomodar otros mercados, deberíamos poder entrar a sudeste asiático y a México a través de la puerta de Estados Unidos, que tiene que ser una cuestión que yo no sé cómo manejarlo a eso, pero claramente tenemos gente calificada para eso, porque son las grandes llaves del mundo. Siempre Juan José Liach hablaba de los continentes complementarios, sudeste asiático produciendo tecnología y necesitando alimentos, y nosotros necesitando tecnología y produciendo alimentos. Ahí encontrás una cuestión. Por supuesto, está Australia en el medio, está Estados Unidos, y tiene que entrar Argentina a los codazos un poquito, pero bueno, muchas veces con tratados, no sé si decir de libre comercio, porque no entiendo bien toda esa aparatología. Pero sin duda, si vendés tenés que comprar. Es que no podés, no existen países solo sin comprar. Claro, exactamente. Cuando pensás de esa manera, hacés lo que se hizo durante los 12 años de kirchnerismo, vivir con lo nuestro y mercado interno. Que es muy Yo creo que escucho carne para mercado interno y me dice, no, porque estamos aumentando, no me hables de carne bovina para mercado interno, no. Es como que me pone los pelos de punta. Me gusta más el modelo uruguayo, que supieron ajustarse internamente ellos para ganar los mercados de afuera, porque sabían que eso a la larga no solo les permitía ganar divisas, ganar mercado, meter otros productos, sino además potenciar la producción de esos animales para que en algún momento les sobre para afuera y para adentro, ¿no? Nosotros estamos en el medio entre Uruguay y Chile. Uruguay tiene 11 millones y medio de cabezas y 3 millones y medio de habitantes, con lo cual depende de la exportación también, pues si no se taparían. Y hasta retrasa algunos programas de recría con tal de no atosigar el mercado. Chile tiene 17 millones de chilenos con un stock de no más de 2 millones de cabezas, en donde la clave hoy es el macho que sale de las lecherías, que aporta el 80% de la faena de Chile. Entre los dos, Chile está buscando aumentar el valor unitario de sus exportaciones de carne, teniendo que importar más. Su balanza comercial en carne tiene que ser positiva, que eso es lo que también nosotros deberíamos pensar, no en importar carne, pero que nuestras balanzas comerciales sean positivas, vendiendo carne e importando lo que precisemos, pero siempre buscando una cuestión de balanzas comerciales positivas, que a la larga es la clave, ¿no? Darío Colombato, impecable, un notón, miro allá la cámara, así lo incluimos a él, un notón, a ver, le voy a poner en menos de 2 días, una vez que esta nota esté subida, la tenemos top arriba, porque tiene además su grupo de fans, porque además al resto le va a encantar, porque lo metimos en temas, por supuesto, de nutrición, pero tratamos de meterlo sobre todo en muchos temas de manejo y de lectura de lo que él ve de este negocio. Me parece que la mayor sabiduría que podemos agregarte desde acá, como decimos siempre, me parece que es una nota muy piola. Nosotros seguramente con él la vamos a viralizar a todo nuestro grupo, que no puede más de 260, es un grupo exclusivo. Estamos ahí. Y hay un montón de otra gente, porque me parece que hay muchísimo para sacar, y es más, una nota para verla por lo menos 2 veces. Darío,
Un gusto tenerte en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Darío. Nos despedimos, vamos al cuarto bloque. En el cuarto bloque lo tenemos a Fernando Foster. Fernando Foster es un hombre que está trabajando para Bellamar Estancias. Nos va a contar muchísimo de lo que tiene que ver también con el negocio ganadero desde una perspectiva de alguien que tiene las 4 razas mayoritarias, así que vamos a poder hablar mucho con él. Sin ninguna duda. Y después tenemos el quinto bloque que con el maestro. Un cierre. Vos sabías que fue mi profesor, ¿no? Sí. ¿Sabías? Sabía. Sabías que fue mi último bochazo con el maestro, así que fíjate, Qué karma. fíjate el afecto con el tipo, ¿Cómo ¿no? lo has perdonado con el Pienso, qué barro, mirá, él lo dice, viste, qué grande. Nos seguimos viendo con vos.